Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 7 y 9. Nosotros en este periodo de tiempo estamos estudiando sobre los medios de gracia, es decir, cuáles son las instrucciones o los medios o los recursos que el Señor nuestro Dios nos dejó para que como creyentes, como iglesia, podamos poner en práctica, podemos usar, podamos beneficiarnos y a través de esos medios sacar buen provecho de nuestra fe y también poder honrar a Dios, crecer, afirmarnos, edificarnos y vivir adecuadamente. En esta mañana continuamos estudiando sobre el segundo medio de gracia, que es la iglesia. El primer medio que estudiamos es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voluntad revelada, que es la guía para nuestro alimento, para nuestro crecimiento y para nuestro conocimiento. Y hoy estamos estudiando en estos domingos sobre el segundo medio de gracia, que es la iglesia. La iglesia es una institución que Dios creó para su gloria, que Dios la estableció desde el comienzo de la historia para su adoración, y la iglesia es el punto de encuentro donde convergen todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las culturas, razas, idiomas, tribus y lenguas, para honrar y adorar a Dios. La iglesia es llamada en la Biblia el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, es llamada la familia espiritual y es llamada también la labranza de Dios. En esta mañana vamos a tomar como base un texto de Primera de Corintios y con ese texto vamos a poder estudiar sobre el tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con la utilidad y el propósito de la iglesia para los creyentes. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 7 al 9 dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Recuerden que el tema de los medios de gracia lo estamos estudiando bajo un eslogan: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Hemos hablado que tenemos una meta en común y esa meta es el reino de los cielos. Todo creyente llamado por gracia y hecho parte de la familia de Dios tiene en mente, tiene claro en su corazón y su conciencia que Él camina rumbo a la patria celestial, que va dando pasos día a día, que va avanzando en ese peregrinaje cristiano con una dirección clara y precisa que es el reino de los cielos. Pero también debe tener presente que hay medios o hay estaciones o hay recursos que él debe usar o que debe aprovechar, que son las maneras como Dios lo capacita, lo protege, lo prospera y le permite estar robusto, firme, seguro, caminando en ese propósito de la meta celestial. Esos son los medios de gracia. Y el método de gracia segundo, que es la iglesia, nos indica que todos los creyentes fueron reunidos o Dios los va reuniendo y añadiendo para que hagan parte de la iglesia. Y que en ese propósito de Dios llamar, regenerar, unir y capacitar, pues conforma comunidades. Y esas comunidades la Biblia las llama la iglesia. Aquí en este texto habla de una labranza o habla de un edificio. Y habla de personas que intervienen como servidores o colaboradores de ese trabajo. Y nos plantea la idea en este texto, que es la idea que yo quiero que desarrollemos en la mañana de hoy, nos plantea la idea que la iglesia o la familia de Dios o la casa de Dios está conformada por personas, pero la metáfora que va a usar aquí en Primera de Corintios es que esas personas son como una especie de cultivo. Las personas que han trabajado en el campo, que han seleccionado semillas, que han sembrado semillas, que han tenido que labrar la tierra y aguardar con paciencia hasta recibir el fruto de la semilla sembrada, entienden mucho mejor lo que significa una labranza. Si una labranza es como un cultivo donde se riega una semilla en un terreno y se tienen que dar todos los cuidados adecuados para que al final, pues ese cultivo pues nos dé el resultado que es una cosecha fabulosa o favorable. Esa idea nos la va a plantear el apóstol Pablo en Primera de Corintios.
Y dice que dentro de esa labranza, que es el cultivo de Dios o la granja de Dios, donde Dios siembra la semilla y donde hace que esa semilla germine y dé fruto, se requieren colaboradores. Y que los creyentes llamados por gracia y hechos parte de esa labranza son colaboradores de Dios o servidores de Dios o ayudantes de Dios en la gran tarea de extender el reino, de cuidar la labranza y de preservar que la semilla sea buena y que el fruto sea bueno. Y eso es lo que yo quiero que hablemos en esta mañana. Todos en la iglesia somos colaboradores y eso hace parte de la dinámica de la vida de la iglesia. No hay ninguna persona que sea llamada por gracia y traído a la iglesia que sea un espectador. Si es un espectador, no ha entendido la visión del reino y no ha entendido la función que él ocupa o que le corresponde, que es ser colaborador. Aquí el apóstol Pablo lo dice. Todos nosotros somos colaboradores de Dios y de hecho es un gran privilegio, es un honor, porque el Dios infinito y soberano nos llama a nosotros que somos pecadores y nos constituye sus colaboradores. ¿Cómo les parece? Impresionante, ¿cierto? Porque no nos tiene como esclavos, no nos tiene como un cero a la izquierda, sino que siendo nosotros lo vil y lo menospreciado, nos llama, nos lava, nos limpia y ahora nos dice, ahora tú me vas a servir, ahora tú vas a colaborar, ahora tú vas a cumplir unas tareas, unas misiones, unas funciones, y en el cumplimiento de esas misiones tú eres llamado o serás llamado mi colaborador. Y aquí el apóstol Pablo, en el contexto de esta enseñanza o de este pasaje, nos plantea que había muchos colaboradores. Hay registros en el libro de los Hechos, de Romanos, de Efesios y otros libros del Nuevo Testamento de una cantidad de colaboradores, tanto judíos como griegos, judíos y gentiles, que fueron impresionantemente útiles en la obra del Señor, que fueron fichas valiosas en la extensión del reino, que fueron predicadores, otros fueron diáconos, otros fueron maestros, otros fueron misioneros, otros fueron escritores, hubo consejeros, hubo muchas personas que se dedicaron a entender y a servir en esta función de colaborar en el reino de Dios. La pregunta que nos queremos plantear en esta mañana es, siendo que todos somos colaboradores, ¿quién es más valioso en el reino de los cielos? Recuerden que los apóstoles, Pedro y los apóstoles se plantearon esa pregunta en varias oportunidades, pero generalmente se plantearon esa pregunta cuando Jesús no estaba ahí reunido con ellos. Mientras Jesús no estaba con ellos en algunas oportunidades entraron en discusiones. ¿Quién es más importante de los discípulos? ¿Recuerdan? Y los discípulos disputaban ahí, compitiendo quién tenía el honor de ser como el líder o el principal o el mandamás o aquel a quien se le daba más honor y se le reconocía más trabajo. Y probablemente hemos de entender que algunos dijeron yo merezco ser el primero. Sí, quizás Pedro, porque Pedro pues era un hombre líder en su empresa y luego fue líder en el grupo de los discípulos. Probablemente Pedro fue uno de los que dijo, bueno, pues si hay uno importante soy yo. Si hay uno que merece ser reconocido en la iglesia, soy yo. Si hay alguien que merece más honores y más promoción y más honra y que se le consulte y se le tenga en cuenta, pues soy yo. Y es probable que Jacobo y Juan, que eran hermanos y que eran socios de la compañía pesquera, antes de seguir a Jesús, también dijeran, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos aspirar a ser los mejores? ¿Por qué nosotros no podemos aspirar si somos líderes, si somos dirigentes? ¿Por qué no podemos aspirar a ser reconocidos como los mejores? Cuando Jesús llegó en esa oportunidad que los encontró disputando, les dijo, ¿ustedes quieren saber quién es el mayor entre ustedes? Y recuerdan qué hizo Jesús, que de manera muy sabia, muy inteligente, tomó a un niño y les dijo, bueno, el que se haga como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Si alguno de ustedes tiene la capacidad de humillarse, de perdonar, de olvidar, de servir de manera fiel e incondicional, si alguno de ustedes tiene la disposición de reconocer sus faltas, de asumir la responsabilidad de sus errores, ese es el mayor. Es decir, el mayor no es el que más hace, o no es el que más se promueve, o el que más se reconoce, o el que más fruto visible tiene, sino mayor es el que más se humilla y el que más reconoce su necesidad de Cristo.
En otra oportunidad que los discípulos estaban también con la misma disputa, ¿quién es el mayor? Jesús, dice la Biblia, que tomó una vasija y tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos y le dijo, el mayor es el que sirve. Es decir, no es más grande el que más habla, el que más sabe, el que más opina o el que más está al frente, es más grande el que más sirve. Es decir, el más humilde, el que reconoce sus faltas y el que sirve con disposición, ese es el más grande. Y esa es la pregunta que el apóstol Pablo plantea y el argumento que plantea para este texto en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia hermosa, grande y muy fervorosa, pero era una iglesia con muchos conflictos. Según se cree, una de las iglesias más conflictivas del Nuevo Testamento fue la iglesia de Corinto, por muchas razones, por la procedencia donde venían los creyentes, que era del mundo griego, por la condición como hedonista de la ciudad, que era una ciudad en un puerto marítimo en el Mediterráneo, y en razón de ese puerto pues había mucho turista, muchas personas iban en busca de placer, en busca de pasear, de hacer turismo. Era una ciudad muy inmoral, había mucho prostitución e inmoralidad en la ciudad, y los creyentes que llegaron a la iglesia pues tenían mucho rezago de estas condiciones de la ciudad y de las condiciones inmorales y políticas y filosóficas que les rodeaban, y entonces no era una sociedad no era una iglesia tan piadosa, era fervorosa y tenían muchos conflictos, y Pablo tiene que enfrentar esos conflictos. Y uno de los conflictos que se presentó al comienzo de la conformación de la iglesia fue quién de todos los que intervinieron en el desarrollo y en el establecimiento de la iglesia merecía más reconocimiento. Esa fue una disputa grande, y por lo menos había tres que se estaban disputando ese honor. ¿Sí? No era que ellos estaban compitiendo entre sí, era que los miembros de la iglesia estaban compitiendo por posicionar a uno de estos tres hombres como los principales. Uno de ellos era Pablo, el otro de ellos era Apolos y el otro de ellos era Pedro. ¿Sí? Estos tres hombres estaban así como en la terna para ver cuál de ellos es el más importante, y se parece ser, según dice el contexto del pasaje, que las personas se reunían, hacían como corrillos o hacían así charlas de andén, diciendo, bueno, ¿y usted por quién vota? ¿Y a usted quién le parece que es más importante en esta iglesia? Entonces, no, pues Pablo, es que Pablo es el fundador, es que fue Pablo el que nos trajo el mensaje acá, es que Pablo estuvo preso acá en Corinto y nos trajo el evangelio, y pues si no fuera por Pablo no habría iglesia. Y alguien diría, pues a mí no me parece, porque Pablo sí vino un tiempo, pero fue unos meses y se desapareció y no volvió. Se fue para Éfeso, se fue para Filipos, se fue para Tesalónica y por acá no volvió. Entonces, para mí que no es Pablo el más importante. Yo creo que el más importante en la vida de esta iglesia acá en Corinto es Apolos. No es que Apolos fue el que nos instruyó. Apolos era un gran predicador, dice la Biblia, era elocuente predicador, y Apolos se dedicó a servir en la iglesia de Corinto como predicador, tanto así que muchos de los hermanos en la iglesia lo veían como el principal de la iglesia y como el más importante y como el que merecía más honor. Entonces estamos ya con dos opciones, tenemos dos opciones para votar, o Pablo, que fue el fundador, o Apolos, que fue el instructor. ¿Cuál de ellos es el más importante? Pero surgió dentro de esas discusiones públicas internas en la iglesia otro nombre. Pero ¿y Pedro qué? No lo saquemos. Pedro es importante porque Pedro fue el que recibió las llaves del reino para extender el ministerio al mundo gentil, y si no hubiera sido por Pedro, el evangelio hacia los gentiles no hubiera llegado. Pedro era el líder de los apóstoles, y Pedro había recibido la enseñanza de Jesús que sobre la confesión que él hizo se extendería el reino y la iglesia, y que Pedro recibía las llaves del reino. ¿Recuerda? Que Jesús le dijo, a ti te daré las llaves del reino, y lo que tú ates será atado y lo que tú desates será desatado. Pedro era un hombre muy importante en el grupo de los discípulos y muy prominente predicador también del primer siglo, y Pedro visitó Antioquía y estableció aspectos y programas de predicación. Entonces Pedro era como el estratega en la predicación. Entonces tenemos tres personajes importantes. Vamos a votar. ¿Están listos? ¿Cuál de ellos es el más importante? El fundador, que es Pablo, el instructor, que es Apolos,
o el estratega que estableció el programa y la metodología para la expansión, que fue Pedro. Y había una discusión que generó toda una cantidad de molestias dentro de la iglesia, incluso de divisiones, porque entonces la iglesia, bajo esa discusión, comenzó a establecer grupos. Entonces estaban los de Pablo, ¿sí? Estaban los seguidores de Apolos, pero también estaban los seguidores de Pedro. Y cuando Pablo se enteró de esta situación, se molestó muchísimo. Y Pablo resolvió esta discusión mediante esta carta, y en los primeros capítulos de la carta a los Corintios les dijo: estoy muy preocupado porque ustedes están dividiendo la iglesia. Por supuesto, este asunto político y este asunto de reconocimiento y este asunto de quién es más importante y quién merece más estatus o a quién le debemos más gratitud, era todo un intento deliberado de dividir la iglesia. Y así como en la época de Pablo en Corinto, también en nuestras iglesias surgen divisiones internas, porque algunos se identifican con un líder, otros con otro, otros dicen: me gusta más este, me le entiendo más a este, voy cuando este enseña, cuando el otro enseña no voy, y así sucesivamente. Eso es lo que genera división. Y Pablo pone los puntos sobre las sillas diciendo: ni el uno ni el otro. O sea, ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro. ¿Quién es el que merece la honra, el reconocimiento y el honor y la adoración en la iglesia? ¿Los Pablos, los Apolos o los Pedros? Ninguno. Si hiciéramos una encuesta, la cuarta opción sería ninguna de las anteriores, porque el único que merece la honra y el reconocimiento y la adoración y la sumisión es Cristo, porque todos los demás, sean Pablos, sean Apolos o sean Pedros, ¿qué son en el reino de Dios? Son simplemente colaboradores, son simplemente servidores, son solamente obreros, operativos, operarios en el reino de los cielos, pero ni deben ni pueden merecer o recibir más que Jesucristo. Ellos son servidores que por gracia recibieron un llamado, que por gracia fueron capacitados con unos dones para extender el reino y que por gracia tienen un fruto o un resultado. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una de las tareas que el apóstol Pablo recomienda para los creyentes en Corinto es: háganse un autoexamen, sean autocríticos, evalúense a sí mismos frente al código que es la palabra y frente a los deberes estipulados en la palabra, a ver si ustedes son de Cristo o no. Porque Pablo también dice: me temo que muchos de ustedes dicen yo soy, pero no son. Y Pablo dice: es muy probable que los que promueven a Pablo no sean de nadie. Y es muy probable que los que promueven a Apolos o a Pedro ni siquiera son de Cristo. Ahora, ¿qué sentido tiene que tú seas de Pablo? Supongamos que seas de Pablo y que ese es tu líder y tu referente y tu mentor y a quien le rindes cuenta. Supongamos que así sea. La pregunta es: ¿y si no eres de Cristo? ¿Qué sentido tiene hacer proselitismo o hacer política en promoción o en defensa o en honor a Pablo o a Apolos o a Pedro si tú no eres de Cristo? Por eso el apóstol Pablo dice: el problema no es quién te evangelizó, el problema no es quién te instruyó, el problema no es quién te ordenó, quién te promovió en el ministerio. Ese no es el problema es que tú sepas si eres de Cristo o no eres. En últimas, quién te evangelizó, o quién te discipuló, o quién te bautizó, o quién te ordenó, o quién te puso en el ministerio, no son nada. Son simplemente colaboradores que hicieron eso porque era su deber, porque era el encargo y porque esa era la tarea que debían hacer, pero el fruto o esa misión que realizaron no les pertenece a ellos. Imagínense que a mí me pertenezcan todos los que yo he bautizado, o imagínense que tengan que rendirme pleitesía a todos los que yo he discipulado o he ordenado o aquellos que he puesto en el ministerio. Imagínense, entonces tendría ya un grupito que me rendirían culto a mí y harían todo en función de lo que yo diga o lo que yo ordene, porque ellos tendrían que rendirme cuentas a mí. Y entonces, ¿a usted quién le rinde cuenta? Pues aquellos que usted trajo y discipuló y visitó, y ya tendríamos una cantidad de microcélulas
o microgrupos, cada uno reclamando honor y cada uno con su propio líder y su propio capataz. No es así, ni el uno ni el otro, es lo que nos va a decir el apóstol Pablo. Porque si algunos son del uno y otros son del otro, lo que nos están diciendo es que no son de Cristo. Y si son de Cristo, pero le rinden honor al uno y le rinden honor al otro, entonces lo que nos está diciendo es que el cuerpo está dividido. Y Pablo plantea la pregunta, ¿está el cuerpo dividido? Recordemos que en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 12, es donde Pablo plantea el concepto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos somos miembros. Y él nos dice la siguiente pregunta, ¿está dividido el cuerpo? Es decir, por un lado van las extremidades, por otro lado va el tronco y por el otro lado va la cabeza, ¿o todo el cuerpo camina junto? Y uno diría, pues por sentido común esa pregunta ni se debiera hacer. Sí, es como absurda la pregunta. Pero cuando hacemos esa pregunta frente a la iglesia ya no es absurda, porque muchas veces la iglesia sí va la cabeza por un lado, el cuerpo por un lado y las extremidades por otro. Muchas veces nosotros vemos que la iglesia no se logra consolidar, está dividida, está separada, está fraccionada, y eso no es debido a Cristo, sino debido a los miembros. Y generalmente en esa tarea de dividir la iglesia cumple una función primordial los líderes, porque generalmente los líderes quieren tener seguidores, y hoy en día en el mundo de las redes, que todas las redes se construyen con seguidores, en la iglesia muchos líderes también quieren tener como un honor con seguidores. Este es mío, este yo lo traje, este yo lo llamé, este lo discipulé, este lo evangelicé, este le invertí tiempo, es decir, este es mío. Este fruto es mío y lo puedo presentar delante de Dios. ¿Es así? La respuesta es no, ni el uno ni el otro. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 13 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Miren que esta enseñanza que da el apóstol Pablo, o el escritor de Hebreos, que no sabemos con exactitud si fue Pablo, es probable que sí, es una enseñanza un tanto ofensiva para los oyentes. Es real, es honesta, es directa, pero es ofensiva. Porque es como que yo le dijera a ustedes que son mayores, que son grandes, que ya son adultos, decirles que ustedes son niños, ustedes son inexpertos, ustedes todavía están mamando del pecho de su madre o tomando tetero, y eso sería una ofensa, porque uno diría, no, ¿cómo así? Me está considerando que soy un niño, que no he crecido, que no tengo responsabilidad, que no tengo madurez, que no tengo productividad, y eso era lo que estaba diciendo el escritor. Es que ustedes son grandes en tamaño, pero pequeños en conciencia, o pequeños en obra, o pequeños en responsabilidad. ¿De qué sirve que seamos grandes en tamaño si no somos útiles para nada? ¿De qué sirve que seamos grandes en paquete, en porte, si no tenemos ningún fruto y no tenemos responsabilidad? La idea es que a medida que los niños van creciendo, asumen y adquieren responsabilidades y ejecutan esas responsabilidades con conciencia, con valor, con conocimiento, y asumen sus deberes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, si usted va a competir, ¿quién es el mayor? Compita con usted mismo. Y si tiene un referente para competir, que ese referente sea Cristo, pero no Pablo, ni Apolos, ni el anciano, ni el diácono, ni el pastor de esta iglesia, ni el pastor de la otra iglesia, ni el maestro, ni mi profesor. No, si vas a competir, compite contigo mismo. Exígete a ti mismo y supérate a ti mismo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y si tienes una meta como un referente o un modelo para seguir, el único modelo digno es Jesucristo. No hay otro modelo. No hay otro personaje al cual podamos decir yo lo sigo y él es mi ejemplo y hago lo que él dice. Si eso hacemos, estamos siendo idólatras, estamos dividiendo la iglesia y estamos dando honor a quien no corresponde y reconociendo privilegios en quien no los tiene, porque todo lo que recibimos a través de los colaboradores le pertenece a Dios.
todo lo que recibimos a través de los siervos o ministros o servidores de Dios viene de Dios y es para la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿qué hizo Pablo y qué hizo Apolos en esa labranza? Sembraron la semilla. Pero ¿la semilla de quién es? O sea, si nosotros peleamos, que era la pelea en Corinto, es ¿quién sembró la semilla? Es más importante el que sembró la semilla. ¿Sí? De todos los tres que estamos acá en discusión, el más importante es el que sembró la semilla. Buen argumento, ¿cierto? Es decir, si alguien no lo hubiera sembrado, no habría cultivo y no habría fruto. Entonces, ¿a quién le debemos todo esto? Al que la sembró. Ok, listo. Entonces, ¿quién va ganando ahí la puja? Pablo, porque Pablo fue el que sembró la semilla. Entonces, Pablo es el más importante, porque Pablo sembró la semilla. Sin embargo, la pregunta de fondo es, ¿y la semilla de quién era? ¿La semilla la produjo Pablo? ¿La semilla le pertenecía a Pablo? ¿La semilla la seleccionó Pablo? ¿La identificó Pablo? Y la respuesta es no, la semilla es de Dios. La semilla la produjo Dios, la sembró Dios y Pablo simplemente fue un obrero que fue y puso la semilla en el terreno. Entonces no es tan importante Pablo, aunque fue muy útil, porque es mucho más importante el que aporta la semilla que el que siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios, lo dijo Jesús en la parábola del sembrador. Y siendo que la semilla es la palabra de Dios, entonces la palabra le pertenece a Dios y no a Pablo. Entonces no es Pablo. Pablo no es digno de ser reconocido en ninguna iglesia como si fuera el más importante. Ni Pablo, ni Calvino, ni Lutero, ni Knox, ni Agustín, ni Spurgeon, ni usted, ni yo, ni nadie, porque el único importante en la iglesia de Cristo es Cristo, que dio la semilla, que puso la semilla en nuestras manos y en nuestros corazones y que ha dado este fruto tan maravilloso. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Ese texto lo pudiéramos aplicar también para los hermanos en Corinto que estaban en semejante discusión. Es decir, ustedes están discutiendo quién es el más importante, pero no se están preocupando por poner en obra la semilla. Es decir, ¿qué sentido tiene quién la sembró si no la ponemos por obra? ¿Qué sentido tiene saber quién es más importante o más prominente en la iglesia si no ponemos por obra la semilla que Dios nos ha dado? En Santiago 2:26 también dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Denuncia tras denuncia. No peleen por quién es el más importante, no le rindan honor a las personas, no se enreden en discusiones triviales y vacías y sin sentidos, más dignas de una sociedad de competencia, de una sociedad de figuras y una sociedad de seguidores. Concéntrense en dar fruto. Ya Cristo sembró la semilla en sus corazones, ustedes le pertenecen a Cristo únicamente. Entonces siembren que la semilla que fue sembrada dé fruto. Preocúpense por ser oidores y no hacedores, y preocúpense porque el cuerpo esté vivo y no muerto a través del poder de la palabra. En Santiago capítulo 5 versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta recomendación que nos da Santiago es muy útil y pudiéramos enviar esa recomendación para Corinto, para ayudar a entender y a resolver la discusión que se presentó en torno al liderazgo de la iglesia, porque la discusión es ¿a quién le tenemos que rendir cuentas? ¿A quién le mandamos el informe? ¿A quién le damos las gratitudes y las honras por esta obra y por esta iglesia? Pero el apóstol Santiago dice, miren cómo el labrador espera el fruto del trabajo aguardando con paciencia. Los hermanos de Corinto no estaban aguardando con paciencia el desarrollo de la iglesia. Y en lugar de los miembros de la iglesia ser colaboradores y sumarse al servicio y sumarse a la tarea y sumarse a los deberes como colaboradores y servidores, estaban más bien generando polémica que estaba fraccionando la iglesia. Y las comunidades o las organizaciones o los grupos fácilmente se dividen con un comentario, con una discusión, con una
llamado de atención, con tanta facilidad nos dividimos. Esta iglesia que ha sido construida con esfuerzo, que lleva ya años y se ha podido sostener, gracias a Dios, por cualquier cosa se puede dividir. Un chisme la puede dividir, una mala enseñanza la puede dividir, una mala decisión la puede dividir, una persona que entre con un espíritu incorrecto, egoísta, malvado o divisor puede acabar la iglesia. ¿Por qué? Porque los grupos son muy susceptibles de prestar atención, no a la palabra, sino a lo que otros dicen, de observar no lo que Dios dice que observemos, sino observar lo que otros hacen, y eso genera divisiones. La iglesia de Corinto, que era una iglesia muy fervorosa y una iglesia creciente, está en riesgo de dividirse. Y Pablo le cierra el paso a los creyentes divisores, diciéndoles, ¿está Cristo dividido? ¿Está el cuerpo dividido? Entonces no se dividan. Y no se dividan usando nuestros nombres, disputando por cuál de nosotros es más importante. No se dividan disputando cuál de nosotros merece más honor. Es que ni el uno ni el otro, ni ustedes, ni ellos, ni nosotros. Solo nuestro Señor Jesucristo. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 y 6 dice, el que observa, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Es muy importante lo que el rey Salomón nos dice, porque prácticamente esto aplica también para la iglesia de Corinto. Ellos se pararon a discutir. ¿Sí? Hagamos la idea de que estamos trabajando. Si estamos en un cultivo, trabajando, haciendo las tareas de limpieza, de riego, de abono, y tomamos un receso para tomar un refrigerio, un agua, un refresco, y mientras ese refresco, esos minutos, terminamos en una discusión. Y esa discusión entra como más en calor, y entonces argumentos van, argumentos vienen, tú qué opinas, yo qué opino, yo soy de acá, yo soy de allá, no estoy de acuerdo, no me parece. ¿Y qué pasó mientras todo ese tiempo de discusión? No se trabajó, no se avanzó, no se hizo el deber, y el tiempo está corriendo. Y prácticamente eso es lo que nos dicen estos textos. La iglesia de Corinto debiera haber avanzado más, porque así comenzó con fervor, con valor, con denuedo. ¿Por qué no está avanzando? ¿Qué está pasando al interior de la iglesia? Bueno, se entraron en discusiones, se pusieron unas disputas que no les están dando ningún resultado y la iglesia se estancó. ¿Y ahora qué hay? Ahora hay facciones, los unos, los otros, unos son de uno, otros son de otro, hay divisiones, hay celos, hay envidias, hay peleas, hay disputas y no se está resolviendo nada. Porque dejaron de poner la mirada en Cristo, porque dejaron de poner la mano en el arado y miraron atrás, y porque reposaron la mano, y cuando uno deja reposar la mano se enfría y no avanza y tiene argumentos para no producir. En 2 Corintios 9:6 dice, por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Esta es una reprensión de Pablo para la misma iglesia conflictiva de Corinto. Ustedes debieran estar sembrando más para que cosechen más, pero están sembrando menos y cosechan menos. ¿Pero por qué están sembrando menos, siendo que podían y debían sembrar más? Porque se enredaron en celos malsanos, en disputas malsanas, y porque comenzaron a rendir honra a personas y no al Señor. La pregunta es, ¿no nos puede pasar también a nosotros? Que Dios nos dio la semilla, la tenemos en nuestras manos, la tenemos en nuestro corazón, y no la sembramos porque es que a mí nadie me mandó, es que yo no voy si usted no va, es que fulano de tal la sembró mal, es que si yo voy se molestan, y una cantidad de excusas y justificaciones, y terminamos no cumpliendo la tarea. Pero no es más el que siembra que el dueño de la semilla, es decir, merece mucho más honor, y todo el honor aquel que ha provisto la semilla, que es Cristo, y esa semilla es la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿quién proveyó el terreno para sembrar la semilla? Porque acá hay una disputa superficial que está generando gran fricción en la iglesia, pero la semilla no es de ellos. Pablo no produjo la semilla se le entregó a Pablo, Dios le entregó la semilla. Ahora, ¿en qué terreno sembró la semilla
el apóstol Pablo. El terreno en el cual sembró era terreno propio, era una tierrita, una finquita, una granja, una propiedad que él tenía como herencia. Entonces dijo, voy a sembrar esa semilla en este terreno que me pertenece. ¿O el terreno quién lo proveyó? El terreno donde se siembra la semilla, lo dice Jesús en la parábola del sembrador, es el corazón del hombre. Es decir, donde hay resultado en la siembra de la semilla del Evangelio, es en el corazón. ¿Y quién fue el que eligió los corazones que iban a ser aptos para recibir la semilla y en la cual se pudiera sembrar y que esa semilla diera un buen resultado? ¿Quién proveyó esos corazones? El Señor. Fue el Señor el que le dijo a Pablo, vaya y lleve el mensaje y yo le voy a dar fruto, pero el corazón lo dispuso Dios. Entonces vamos con dos cosas: primero, la semilla es de Dios, y segundo, el terreno es de Dios porque es el corazón del hombre. La pregunta es, ¿qué es de Pablo? ¿Qué es de Apolos? ¿Y qué es de Pedro? Y la respuesta es nada, porque la semilla no es de ninguno de ellos, el terreno no es de ninguno de ellos y el fruto no es de ninguno de ellos. Entonces, ¿por qué peleaban? ¿Por qué discutían? O sea, ¿qué sentido tiene esas discusiones tan vacías, tan inocuas, pretendiendo tener más preponderancia o más importancia, cuando en realidad lo que estamos es dejando de hacer lo que nos corresponde? Y aún si hiciéramos lo que nos corresponde y tuviéramos fruto, eso que hicimos y ese fruto no nos pertenece. No pudiéramos sacar pecho y decir, mire, esto fue lo que yo hice, acá lo traje y yo hice más que ustedes. No pudiera decir yo, mire, yo he trabajado más que ustedes y acá está, y bueno, ustedes no hicieron nada, yo sí, entonces reconózcame lo que yo he hecho. No es así, no trabajamos por porcentaje, no trabajamos por comisión, no trabajamos por producción, trabajamos porque Dios nos llamó y nos capacitó. Y el que hace más y el que hace menos son iguales delante de Dios. Porque el que hace más fue el que se le dio más. Y el que hace menos se le dio menos. Y la Biblia dice que cada uno se le dio conforme a la medida y cada uno conforme a los dones que recibió y al encargo que recibió, ministrelos conforme a la multiforme gracia de Cristo. El terreno en el cual Pablo sembró la semilla es el corazón. Y el terreno en el cual Apolos edificó o afirmó la semilla es el corazón del hombre. Entonces no es importante Pablo, no es importante Apolos, no es indispensable Pedro, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. El agricultor tiene obreros, pero la granja o el cultivo o el terreno le pertenece al dueño, que es el jardinero por excelencia. Y el jardinero de esta labranza se llama Jesucristo, quien siembra la semilla, quien dispone el terreno, quien tiene el fruto, quien embellece los jardines y los frutos y los productos es Jesucristo. Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para quiénes es el alimento sólido? Para los que alcanzan madurez. Y este ejemplo que estamos viendo nos indica que los creyentes en Corinto no eran maduros, eran antiguos, mas no maduros. Y es muy diferente ser antiguo a ser maduro. Hay personas antiguas en la iglesia, pero inmaduras. Hay personas nuevas en la iglesia, pero maduras. Es decir, la madurez no se mide por el tiempo en la iglesia. Hay personas que dicen, es que yo llevo tantos años, merezco más. O soy una columna. No, usted puede llevar muchos años en la iglesia, pero si no ha madurado, usted no puede ser una columna. Posiblemente es un niño espiritual. Hemos visto que en la iglesia hay niños espirituales que son llevados fácilmente, que se desaniman fácilmente, que se entran en discusiones triviales con facilidad en lugar de dar fruto, en lugar de estar firmes dando fruto y de avanzar y de ser desafío para otros, terminan siendo como los hermanos de Corinto, disputando quién es el más grande y quién merece más y por qué este no merece y por qué este sí merece y por qué yo merezco y por qué se equivocaron los que dieron mérito a otro y no a mí. Esa era la iglesia de Corinto. Pero la Biblia dice, ¿quiénes son los maduros? ¿Los más antiguos? No. Los maduros son los que por el alimento de la palabra,
que es el primer medio de gracia que estudiamos, han sacado provecho y se han hecho firmes, sólidos, consistentes, y han robustecido y tonificado su cuerpo y sus músculos para vivir para Dios y para enfrentar con buen discernimiento y con buen juicio de valor, a la luz de la palabra y del Espíritu, el bien y el mal. Es probable que haya Apolos más nuevos en la iglesia, pero más grandes en el ministerio, no por su antigüedad, sino porque con la elocuencia y la firmeza crecieron. Recuerden que Apolos era un creyente judío reciente, pero entró al evangelio con tanto entusiasmo y compromiso que rápidamente fue hecho un gran predicador. Y recuerden que Apolos recibió instrucción de Pablo, recibió también instrucción de Priscila y de Aquila, que lo llamaron y lo reconvinieron y lo instruyeron, y según parece, Apolos era un discípulo muy bueno y muy enseñable. Cuando Pablo le llamó la atención, Apolos no dijo: no, yo soy Apolos, yo soy un gran predicador, usted no me vaya a llamar la atención, usted no sabe quién soy yo. Cuando Priscila y Aquila, después de escucharlo en una enseñanza, lo toman aparte y lo instruyen, Apolos no se incomodó. Apolos no dijo: no, usted no me puede corregir a mí, yo soy el predicador, yo soy un gran maestro y soy muy elocuente y yo les debo enseñar a ustedes. La Biblia lo que indica es que Apolos aceptó la reconvención que Priscila y Aquila con amor y con sabiduría le hicieron, y eso engrandeció más a Apolos. Es decir, Apolos sí era un gran siervo en la iglesia de Corinto, no tan antiguo como otros, pero con mayor resultado, con mayor compromiso, con mayor dedicación y con más madurez. Tanto así que se constituyó un referente temprano en la iglesia de Corinto, por el cual hubo disputa. ¿Quién es el mayor? Ni el uno ni el otro. Ni el que siembra es algo, ni el que da el crecimiento, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y este texto encaja, y esta enseñanza, en el segundo medio de gracia, que es la iglesia. Entonces la iglesia es la labranza de Dios, en la cual Dios trabaja y usted y yo somos colaboradores. La iglesia tiene belleza, grandeza y resultado, no por lo que usted haga o por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hace. Y en la iglesia el único que merece todo el honor y el reconocimiento no son los ancianos, ni los diáconos, ni los que enseñan, ni los predicadores, ni los pastores, sino Cristo, que aportó la semilla, que dispuso el terreno y hizo sembrar la semilla, y que da el resultado en el corazón del creyente. Es decir, si esta iglesia existe, es por la gracia de Dios, y el único digno de ser honrado y reconocido por el resultado de esta iglesia y este trabajo es Cristo. Si usted está en Cristo, las gracias se las debe únicamente al Señor, no a quien lo visitó, lo evangelizó, lo discipuló y lo instruyó, sino a Cristo, que fue el que puso la semilla en su corazón, hizo que esa semilla germinara y ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dejemos los rudimentos, y los rudimentos son los reclamos triviales o vacíos, inocuos, que no tienen sentido. Dejemos rudimentos, dejemos discusiones, que quién merece más, que quién es más grande, que quién es más importante, que quién ha hecho más, que quién tiene más resultados. Esas son discusiones triviales, rudimentos. Enfoquémonos. ¿Cuál es nuestra tarea? Agradecer a Dios, vivir para Dios, madurar en la fe, tomar solidez y conciencia de nuestros deberes, ser virtuosos y ser útiles en la labranza de Dios. Porque la pregunta de fondo es: mientras tú estás en rudimentos, ¿qué le aportas al cuerpo de Cristo? Recuerden que el texto que leímos de Corintios dice: somos colaboradores de Dios. La pregunta es: ¿colaboras tú con esa discusión? ¿Colaboras tú con esas peleas y esas divisiones y creando grupos? ¿Así le colaboras a Dios en la iglesia? ¿Con esos desánimos y reclamos de niño, como haciendo pataletas frecuentes, le colaboras a Dios y a la iglesia? Y la respuesta es no. ¿Cómo colaboramos? Sembrando la semilla, regando la semilla, madurando en la fe, afirmándonos en ella y aguardando el precioso fruto que Dios tiene para su gloria.
En 2 de Pedro, capítulo 3, 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, es decir, dejen de pelear, dejen de discutir, dejen de reclamar, dejen de competir, dejen de poner en alto nombres y personas y acciones que no corresponden. Dedíquese a trabajar, dedíquese a servir, dedíquese a ser constante, fiel, comprométase. No entre en cosas rudimentarias que no tienen sentido. Eso hacen los impíos, eso hacen los necios, los malvados, eso hacen los infantiles. Los infantiles pelean por todo. ¿No se acuerdan que cuando éramos niños nos poníamos a pelear por un juguete que no tenía ningún valor, incluso por un tarro, una cosa que no sirve, y peleando que es mío y que es suyo y que es mío y que yo lo cogí primero, y ahí nos pasábamos toda la mañana peleando en lugar de aprovechar el rato? Así nos pasa a veces en la iglesia, y así le pasaba a los hermanos de Corinto, peleando por bobadas, por simplezas, por cosas que no tienen ningún valor, y lo único que ponen en evidencia es que usted es un niño espiritual, que usted está en los rudimentos y no en la madurez, que usted puede tener mucho tiempo en la iglesia, pero usted es un niño malcriado, que hace pataletas por todo, en lugar de ser un hombre maduro o una familia madura, comprometida y firme en ese fundamento que Cristo le puso. Efesios 4, 11 al 16 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Santiago condena a los hermanos inmaduros. Hebreos condena a los creyentes infantiles. Pablo en la iglesia de Éfeso condena a los que son niños fluctuantes. Y Pablo en la iglesia de Corinto censura a los creyentes que son infantiles y que no maduran, y que no crecen, y que no se comprometen, y que no se afirman. Dice, lo mejor es que nos ayudemos mutuamente para que haya crecimiento, para que haya armonía, para que haya resultado y para que estemos en paz. Pero resulta que en la iglesia de Corinto, igual que en la iglesia de Éfeso, no se ayudaban mutuamente, sino que se peleaban. Había divisiones, celos, envidia. La pregunta es si no será que aquí en nuestra iglesia también hay eso. ¿No será que aquí en nuestra iglesia también hay hermanos divisores, o hay hermanos que crean disensiones, o hay hermanos que crean tendencias de egoísmo y competencia y celos y envidias, y que en lugar de ayudarnos mutuamente, nos dividimos hábilmente? El apóstol Pablo lo dice. Si vamos a crecer, nos unimos en el fundamento que es Cristo y nos ayudamos mutuamente, porque como lo dice la iglesia de Corinto, somos colaboradores de Dios. ¿Quién recibe la recompensa? ¿El que hizo más o el que entendió su deber, sea que haya hecho mucho o haya hecho poco? Porque ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y es importante tener en cuenta esas enseñanzas que la palabra nos da. En Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego en 2 de Pedro 1, 5 al 9 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto,
Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miren lo que está diciendo el apóstol Santiago. Si tenemos tiempo, ocupémoslo. ¿Qué tenemos para ocuparlo? Bueno, crezcamos en fe, crezcamos en virtud, en conocimiento, en obediencia, en dominio, en amor fraternal, en amor sincero, porque si hacemos esto no estamos ociosos. Es decir, ¿cómo estaba la iglesia de Corinto? Ociosa, que tenían tanto tiempo para generar divisiones y que tenían tanto tiempo para discutir, al punto que le llegó al apóstol Pablo el informe. Imagínense cuando alguien visitó a Pablo en la cárcel o lo visitó en otro sector donde él estaba y le dicen, pues vengo de la iglesia de Corinto. Y Pablo, qué emoción, qué alegría, qué nuevas me trae de Corinto. Y ese visitante, ese mensajero le dijo, pues lo que le cuento allá es que por lo menos hay 3 grupos porque la iglesia está dividida. Y hay un grupo que dice que ellos te siguen a ti, que es un buen grupo. Hay otro grupo que dice que sigue a Apolos y otro grupo que sigue a Pedro. Y eso están ahí, eso se vuelve un revuelto en la iglesia, discusiones, peleas, se miran feos, se celan, se envidian, y eso la iglesia está terriblemente mal. Vaya Pablo, por favor, y nos ayuda. Y Pablo tomó la tinta, tomó el pergamino y comenzó a escribir. Pablo no pudo ir en esa oportunidad, pero les escribió. Y les dijo, hermanos, Cristo no está dividido. Cristo no es de este o de aquel, Cristo es de todos los hijos de Dios. Y somos todos los hijos de Dios los que tenemos que propender por la unidad y colaborar como servidores y obreros y trabajadores de la obra del Señor. La pregunta es, ¿estás trabajando o estás ocioso? Porque si estás ocioso, eres un taller para la división de la iglesia. Si estás ocioso, estás propenso a causar daño a la iglesia, porque quienes más daño causan a la iglesia son los ociosos, los mentirosos y los chismosos, es decir, los que no tienen nada que hacer y entonces pues deliran y comienzan a causar daño. No queremos personas ociosas, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en la sociedad, porque todos los ociosos causan gran daño. Y el apóstol aquí lo dice, si hacen esto, no están ociosos. Y si no hacen esto, pues están ociosos, con tiempo libre, y cuando uno está desocupado, pues termina haciendo males y haciendo cosas rudimentarias y triviales que lo único que traen es dolor a otro. Ni el uno, ni el otro. Porque el resultado es de Dios. Si la iglesia en Corinto estaba, pese a las dificultades y pese a los problemas y a los pecados, si pese a las divisiones que se estaban generando al interior de la iglesia existía, ¿eso es gracias a quién? ¿A Pablo? ¿A Apolos? ¿O a Cefas? Entonces unos dirían, pues a Pablo, otros no, a Cefas y otros a Pedro. ¿Qué dice Pablo? Si la iglesia está, pese a los problemas, es gracias al Señor Jesucristo. Entonces la semilla es de Cristo, que es la palabra de Dios. El terreno lo preparó y lo dispuso Cristo, que es el corazón del creyente o del hombre, que es llamado al arrepentimiento, y el fruto que hay lo ha producido y lo ha hecho crecer el Señor Jesucristo. Por eso no es nadie quien planta ni nadie quien riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo fue muy extraordinario en la predicación y establecimiento de iglesia. Apolo muy importante en la instrucción y el discipulado y la predicación y consolidación. Pedro muy importante en la estrategia y expansión y programa de crecimiento de la iglesia. Pero ellos no son nuestros guías, ellos no son nuestro modelo, no seguimos ni rendimos cuenta de ellos, porque ellos no murieron por nosotros, no nos perdonaron los pecados y no nos han hecho hijos suyos. Nosotros pertenecemos a Cristo, tú eres hijo de Dios, no hijo de nadie más. Tu padre es Cristo, no tu pastor, ni tu discipulador, ni tu mentor, ni tu profesor. Tu padre espiritual es Cristo. Hay un concepto en las iglesias y ese es que Él es mi padre espiritual, y se refieren al pastor o al discipulador o al que los evangelizó. No, tú eres hijo de Cristo, de nadie más,
y le rindes culto y cuentas a Él, porque de Él viene tu salvación, de Él viene tu vida y de Él viene tu fruto. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 11 y 12 dice: porque he sido informado acerca de de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este texto tiene que ver con el que nosotros estamos aquí estudiando, y es con el primer dato que se nos presenta acá, con el cual Pablo pone el dedo en la llaga diciendo: hay un diagnóstico y es de una iglesia dividida. No faltó en esa iglesia quienes dijeron: yo soy de Cristo, es decir, los más espirituales, pero no lograron incidir para traer unidad, crecimiento y firmeza en la iglesia, sino que cada uno se fue apartando, se fue alejando, haciendo bloques o haciendo grupos o haciendo divisiones, y eso no es correcto. No somos ni del uno ni del otro, somos de Cristo y vivimos para Cristo y tenemos que hacer su voluntad. Segunda de Corintios capítulo 2, 16 y 17 dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. No somos como algunos que falsifican, que van diciendo cosas que generan tendencias equivocadas, no, porque vivimos para Dios. Si hay algún fruto digno, debe ser reconocido delante de Dios. Y si tú tienes fruto para Dios, tienes que vivir de acuerdo a ese fruto. Lo que nos está planteando aquí el apóstol Pablo es: los hermanos en Corinto no habían crecido mucho, aunque habían tenido un buen predicador. Los hermanos en Corinto no habían madurado mucho, aunque habían tenido un buen discipulador. Y los hermanos en Corinto no habían madurado mucho, aunque habían tenido un buen estratega. ¿Por qué, si tenían a Pablo, a Pedro y a Apolos, la iglesia estaba tan dividida? Miren que no es garantía tener buenos predicadores para que los hermanos maduren. No es garantía tener buenos maestros para que los creyentes se afirmen. A veces tenemos buenos creyentes, buenos predicadores, buenos discipuladores y buenos estrategas, y los hermanos están en división, en celos y en egoísmo. Ese es el caso de la iglesia de Corinto, que fue una de las iglesias donde Pablo más tiempo dedicó y donde menos resultado tuvo, porque los hermanos se dividían, se competían y estaban peleando. Es muy importante que nosotros entendamos eso, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que puedes tener un predicador sencillo y humilde, pero si tú decides ser servidor, colaborador y afirmarte en la fe, vas a tener gran resultado. Pero puedes tener el mejor predicador, el mejor maestro y el mejor instructor, pero si tú eres malo y si tú estás ocioso, no vas a dar fruto, sino que vas a causar gran problema a la obra del Señor. Miremos otro texto que está diciendo, que tenemos por acá, que nos sirve como apoyo. Segunda de Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra ni del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y luego en Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, amados hermanos, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas somos de Cristo. Y somos de Cristo porque entendemos que la semilla la produjo Él, porque entendemos que fue Él el que la sembró en el corazón nuestro y en el corazón de la iglesia, y porque entendemos que el fruto lo ha provisto Él para su propia gloria. No dividamos la iglesia, no generemos competencias infructuosas, vacías, retardatarias, dañinas, divisorias, porque eso no le hace bien al cuerpo de Cristo. No promuevas a uno y desista de otro. Todos aquellos a quienes Dios ha llamado son útiles, son necesarios, son valiosos, merecen honor, merecen reconocimiento, merecen agradecimiento, pero quien recibe y merece todo es Cristo, porque fue Cristo el que proveyó a esos grandes maestros. Fue el mismo Señor el que dispuso que estos grandes hombres de Dios estuvieran y pasaran por Corinto y que contribuyeran a las bases de la iglesia y al desarrollo de la iglesia.
Pero parece ser que estos grandes maestros, pudiendo haber tenido mayor resultado, han tenido menos resultados, no porque hicieran mal el trabajo, sino porque los creyentes, en lugar de agradecer a Dios que estaba produciendo fruto en ellos, lo que hicieron fue dividirse, generar competencias, disputas, peleas, y eso no le hizo bien a la iglesia. Es decir, era una vergüenza para la iglesia de Corinto, que habiendo tenido a Pablo, a Apolos y a Pedro, los creyentes estuvieran peleando por ellos en lugar de estar dando fruto. Esa es la disputa de fondo. Bueno, tuvieron buenos predicadores, ¿sí o no? Claro, Pablo fue famoso, Apolos fue fabuloso y Pedro fue excepcional. Ok, entonces ¿por qué no dan fruto? ¿Por qué no honran a esos maestros? ¿Por qué no honran a esos predicadores? No peleen por ellos, honrenlos. ¿Y cómo los honran? Sirviendo a Dios, colaborando en la iglesia, entendiendo y disponiéndose a poner su vida en las manos del Señor. Entonces, ni el uno ni el otro, ni ellos ni nosotros, ninguno es más valioso en el reino de Dios que Jesucristo. No pretendamos dividir el cuerpo de Cristo porque eso trae daño, trae dolor y trae grandes afectaciones y la iglesia deja de crecer y de madurar cuando entramos en esas peleas que no conducen a nada, sino que generan grandes divisiones y daños en la iglesia. Que el Señor nos ayude. Recuerda, ni el uno ni el otro, ni tú, ni yo, ni ellos. Es solamente Cristo la razón de nuestra vida y la razón de la iglesia. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos instruyes y nos corriges, y gracias por proveernos la iglesia, que es el refugio, la casa, la familia, la labranza, el cuerpo tuyo, que tú diriges y gobiernas por tu gracia y por tu palabra. Señor, gracias por darnos maestros, porque en la iglesia sí tenemos colaboradores, siempre hemos tenido maestros, discipuladores, consejeros, predicadores, que nos han orientado, nos han guiado y que nos han instruido. Muchas gracias, pero no te damos gracias a ti, no le debemos nuestra salvación a ellos, no le debemos el perdón de nuestros pecados a ellos, no les debemos la fe a ellos ni el crecimiento a ellos. Han sido instrumentos en tus manos que agradecemos, han sido instrumentos que tú has dispuesto para tu propia gloria, pero el crecimiento, la fe, la semilla, el resultado lo debemos a ti. Si hay buen resultado es gracias a ti que has dado el crecimiento, gracias a ti que la semilla ha dado fruto abundante. Y si hay mal resultado no es gracias a ti, sino a nuestra falta de compromiso. Si no hay el fruto debido es porque no hemos sido diligentes, hemos sido ociosos, es porque tal cual como los hermanos de Corinto entramos en divisiones, en disputas, en celos que no nos dejan avanzar. Porque aquel que se llena de celos, de envidia, de competencia y de mirar al otro para calificar y para juzgar y señalar, termina no avanzando, llenándose de amargura, de frustración, de reclamos, cuando debiera dar fruto. Termina siendo un niño malcriado cuando debiera ser un adulto maduro y robusto. Perdónanos, porque posiblemente nosotros hemos sido como esos hermanos de Corinto. Perdónanos y ayúdanos a entender que todo lo que tenemos, tu palabra, el corazón dispuesto y el resultado que tú has dado es tuyo y para ti, y somos colaboradores de tu reino para que la iglesia se una, trabaje y sirva para tu gloria y sea un testimonio al mundo de tu gracia, de tu poder y tu misericordia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.